Hola, bienvenidos, ¿cómo están? En este video yo les voy a hablar acerca de religión y espiritualidad. Voy a hacer este video y quizás les voy a recomendar a toda la gente que este va a ser el primer video que van a consumir. Al menos eso quisiera que fuera, porque para mí es una de las cosas más importantes y esto puede servir o de piedra de tropiezo para tu desarrollo personal o puede apalancarte mucho. En mi caso me sirvió muchísimo para apalancar toda mi vida espiritual y obviamente mi vida material, que es todo lo que vivimos el día a día, ¿no? Y creo yo, como lo he dicho en varias ocasiones en mis historias de Instagram, y por si no me siguen, síganme, es By Marketing en Instagram, que Dios tiene el peor marketing y lo ha tenido durante toda la vida, porque el marketing de Dios es tu testimonio. Entonces, la mayoría de personas no ha entendido a Dios, piensan que lo han entendido y no lo han entendido porque lo han visto a través de los ojos de la religión y no de la espiritualidad. Entonces, en este video lo voy a hacer corto, voy a tratar de ser claro en cuál es la diferencia entre religión y espiritualidad. Si tú vienes como yo de un mundo de ciencia, de un mundo de ateísmo, de un mundo en donde quizás no te sientes bien siguiendo los pasos que te dicen que hay que seguir para encontrar a Dios, probablemente es porque tengas razón y no son los correctos y no se sienta natural, y es porque nunca ha sido natural. ¿Ok? La religión básicamente es un invento del hombre. Si tú lees la Biblia, no se menciona en absoluto la religión, al contrario, se menciona mucho la espiritualidad. Entonces, para entender la religión, primero hay que entender qué es lo que debe ser, y la espiritualidad es lo que debe ser. ¿Qué es la espiritualidad? Simplemente tener conexión directa con Dios. No hay ningún concepto teológico complejo que te vaya a dar, porque lo que quiero es brutalidad práctica. Es simplemente eso. Cuando tú te sientes conectado con el Creador, todas las cosas fluyen, todo empieza a funcionar, no hay miedo, no hay afán, no hay estrés. Eso es simplemente la espiritualidad. Y cuando tú tienes una vida espiritual activa, todas las cosas se van desenvolviendo a tu favor, incluyendo los problemas, porque al final los problemas también son retos que te hacen crecer y que produzca fruto. Eso es la espiritualidad. Ahora, el problema fue cuando el hombre inventó la religión. ¿Pero qué es la religión? La religión es seguir ciertos pasos para poder llegar a conectarte con Dios. Entonces, la gente que ha empezado un camino de búsqueda de Dios y luego se topa con la religión y luego piensa que en realidad Dios no existe o que es mentira lo que nos cuentan de Dios, es porque se le ha puesto uno o dos o varios filtros, y esos filtros se llaman religión. Para hablarte en concreto, la religión crea dogmas. ¿Qué es un dogma? Un dogma es hacer paso 1, paso 2 y paso 3. ¿Y por qué tengo que hacer estos pasos? Simplemente porque sí, porque yo digo. Y aquí yo no te vengo a invitar a que te unas a cualquier creencia. Incluso yo mismo, yo atiendo a una iglesia que se autodenomina evangélica, pero yo no me considero evangélico, no me considero de ninguna título o religión. Entonces yo no voy a atacar a evangélicos ni a católicos, porque no se trata de atacar a la persona, se trata de atacar el método para poder encontrar a Dios. Y si a ti si te vienen a ofrecer dos caminos, quieres buscar a Dios en este camino recto o quieres buscar a Dios en este laberinto, por obvias razones vas a escoger el camino recto. Y esa es la espiritualidad. Y el camino con muchos laberintos es la religión. Entonces la religión crea dogmas. Entonces, cuando tú lees la Biblia, voy a poner de referencia la Biblia porque yo creo que la Biblia es el libro en donde más eficientemente puedes llegar a conocer a Dios. Yo sé que alguien me puede preguntar en un futuro, ¿y por qué no el Talmud? ¿O por qué no el Corán? ¿O por qué no otra de las miles de creencias, doctrinas y religiones que existen en el mundo? Bueno, esas respuestas las vamos a tener más adelante, pero definitivamente hay respuestas que no se van a evadir. Entonces, la Biblia menciona cómo Dios creó al mundo y menciona que Dios le dio ciertas reglas a su pueblo o al pueblo que él había escogido para desvelarse. Él escogió cierto pueblo para poder apartarlo
y ya vamos a ver qué significa eso de apartar en otro video, para poder aportarlo del caos del resto de culturas, de religiones y de creencias, y para poder desvelarse y que ese pueblo se lo transmitiera a otras naciones o a otras generaciones. Entonces, cuando él creó esas reglas, dentro de las reglas existía una en específico, que si tú vas a la Biblia y lees Números y Éxodo, ahí están, Números y Levítico, y vas a ver que hay una en específico que dice que no añadirás ninguna letra a esta ley que yo te doy. Cuando Dios estaba haciendo eso y se lo estaba revelando a su pueblo, que se atribuye a Moisés que escribió esto, él sabía que el ser humano iba siempre a querer añadir cosas. Entonces, más adelante, tú te das cuenta de que el pueblo de Israel fue conquistado por otras naciones consideradas paganas. Entonces vivió mucho tiempo en Babilonia. Cuando vivió mucho tiempo en Babilonia fue cuando se empezó a mezclar otras creencias junto con las que ya Dios les había dado. Y esto no necesitas irte a Google o a cualquier otro lado para ver esto. En la misma Biblia lo puedes notar que los primeros libros de la Biblia, por ejemplo, Dios menciona, le da nombre a sus meses y el nombre es simplemente un número. El mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4. Y cuando el pueblo de Israel es conquistado, por ejemplo, por Babilonia, él empieza a mezclar nombres y dice el mes de Nisan, y Nisan es un dios de Babilonia, pagano. Entonces, se ven más o menos ahí cómo se va pervirtiendo las creencias del pueblo de Israel y se va alejando del modelo original que dio Dios. Que Dios no dio dogmas, no dijo, haz esto porque yo quiero que lo hagas y punto, no hay ninguna razón específica, es una fórmula secreta. Al contrario, Dios dio reglas que simplemente eran para beneficio propio. Entonces ahí empiezan a hacer las religiones. Y ahí se empiezan a mezclar un montón de cosas con las creencias del Dios Yahvé y de Jesús. Tanto es así que yo estoy convencido que el único motivo o una de las razones principales, si no es que la más principal por la que vino Jesús a esta tierra, es para abolir la religión. Cuando tú empiezas a leer la Biblia y la vida de Jesús que está en los Evangelios, que está en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos, hasta Hechos, ves cómo Jesús se enfrenta y ves que hay unos personajes ahí que aparecen en la Biblia, unos NPCs que aparecen ahí, que se menciona que son fariseos. Los fariseos, y también habla de los expertos de la ley, de los maestros de la ley, eran personas que eran expertos en leer la ley. Ahora, como ya te dije, el pueblo de Israel se combinó, entonces Dios le había dado la Torá, que si es la Torá, es la misma Biblia tuya, solo que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y después los israelitas o los judíos inventaron una Torá oral, que es donde añadieron un montón de leyes y añadieron un montón de cosas que eran hombres pensando mucho, mezclando ciencia de Babilonia, mezclando creencias de otras religiones, porque esa área geográfica estaba llena de bastantes culturas y de doctrinas. Entonces la segunda Torá, la Torá oral, a ellos le llamaron el Talmud. Y cuando tú ves el Talmud, si tú puedes buscar en Google el Talmud, es literalmente casi que una biblioteca de un montón de libros que se van añadiendo y se van añadiendo y se van añadiendo y se van llenando de un montón de reglas que Dios no puso. Entonces los expertos, los fariseos de la ley eran esos, ellos estaban constantemente reformando la ley y haciéndola, según ellos, más perfecta de lo que Dios ya había dado. Y eso gradualmente fue alejando al hombre de la espiritualidad y llenándolo de religión. Entonces, cuando Jesús viene a la tierra, se enfrenta muchas veces con esos fariseos y los empieza a criticar, porque ellos probablemente eran perfectos según su ley, pero en sus corazones estaban corruptos, estaban robándole a las viudas, estaban deseando quizás la mujer del prójimo. Y Jesús cada uno de los milagros de Jesús era directamente un ataque hacia la religión, era un ataque directo. Cuando tú lees la Biblia con esta perspectiva, te das cuenta y empiezas a abrir los ojos cómo Jesús de verdad vino a traer la verdad. Pero no el Jesús que te ponen en la iglesia, no el Jesús el que te pone el evangelista o el televangelista americano,
sino el Jesús que está escrito en la Biblia, que es muy diferente al que te narran. Entonces ese Jesús, por darte un ejemplo, cómo vino a abolir la religión, en uno de muchos milagros, pero todos los milagros de Jesús hablan en un enfrentamiento entre la religión y entre la espiritualidad directa. Uno de los milagros de Jesús que recuerdo, Jesús vio a un ciego, o un ciego estaba buscando a Jesús y el ciego quería ver. El milagro de Jesús fue que escupió en el lodo y con ese escupitajo el ciego se lo puso sobre sus ojos y con eso logró ver. Entonces, cuando tú lees la Biblia desde una perspectiva de religión, te enseñan a aplaudir ese milagro. Oh, sí, Jesús es Dios, sana, salva, Él hace lo que Él le da la gana arbitrariamente. Pero la realidad no fue esa. La realidad es que si tú vas a Google y buscas en el Talmud hay una ley inventada por los hombres en donde dice que los ojos no se pueden llenar de saliva un día sábado. Entonces, cuando tú ves eso, que parece ridículo, pero el hombre que no está conectado con Dios empieza a hacer filosofías y filosofías y filosofías y a pensar mucho. Cuando tú ves eso y ves el milagro que hizo Jesús, es directamente un ataque hacia la religión, es decirle a la religión: los milagros los hago yo y los voy a hacer en contra de toda religión que te inventes, porque eso no lo dije yo. ¿Y qué mejor manera de demostrar que Dios no está en la religión que haciendo un milagro directamente contrario a las indicaciones que da la religión? Entonces, cuando tú ves eso, te da libertad para poder entender mejor la Biblia. Este es uno de varios milagros, pero casi todos los milagros de Jesús estaban enfocados en atacar la religión y conectar al hombre directamente con el Creador, con Dios Padre. Todo, absolutamente toda la vida de Jesús es maravillosa para estudiarla de esa manera. Y te motiva. La religión te viene a quitar el poder que Dios te ha dado, porque Dios te hizo a imagen y a semejanza de Él. Y tú eres como Dios. Literalmente en Génesis dice: el hombre ha comido de la ciencia, del árbol de la ciencia del bien y el mal y se ha hecho como uno de nosotros. Alejémoslos del Edén y que no coma del árbol de la vida para que no viva para siempre. Entonces se alejó de eso porque el hombre, a pesar de ser a imagen y a semejanza de Dios, se llenó de corrupción. Pero vino Jesús y Jesús vino a limpiar la religión para empoderarnos. Entonces, cada vez que yo leo la Biblia y la vida de Jesús, que me costó muchos años entenderla, yo pasé quizás 4 años de ser cristiano y quizás hasta el 5º o hasta el 6º empecé a entender el propósito de Jesús. Entonces, cuando tú ves eso, hay una diferencia entre blanco y negro. El hombre religioso se acerca a las iglesias y depende del pastor, y depende del cura, y depende del profeta, y depende de cualquier persona que esté como líder de esa religión, y no se siente empoderado. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo todo lo contrario. Ustedes van a hacer mayores cosas que las que yo hice, dicen la Biblia en palabras de Jesús. Y de nuevo, esto no es atacar una religión en específico. De hecho, yo estoy seguro que la vida de Jesús vino a la tierra y atacó a los fariseos, pero Jesús y Dios sabían que los fariseos eran solo un pequeño ejemplo, una pequeña muestra de muchas religiones que iban a haber. Si tú te vas a la iglesia católica, de nuevo a la iglesia, no a los feligreses, porque yo estoy atacando el método, no las personas, porque yo estoy seguro que hay personas que aman a Dios de todo corazón, pero no han encontrado el método más eficiente para poder llegar hacia Él. Cuando tú ves eso, ves que la iglesia católica está llena de laberintos para poder llegar a Dios. Y hay gente que legítimamente ama a Dios y lo hace todo ese paso 1, paso 2, paso 3, que no está en la Biblia, no está escrito. Y me pueden decir: sí, pero son costumbres. Sí, pero son costumbres que no dejó Dios. Están cometiendo el mismo error que cometió el pueblo de Israel cuando se empezó a combinar con Babilonia y con otros pueblos paganos que lo conquistaron. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser los musulmanes y el Corán, que también está lleno de religión, que pueden decir que aman a un solo Dios, pero yo veo
la religión musulmana y ellos están esclavizados orando todos los días, hincados, aprendiéndose todo el Corán de pe a pa. Y para mí eso es un espejo idéntico a los fariseos, en donde no buscan una conexión, o tal vez sí, buscan una conexión, una espiritualidad directa con Dios, pero no la encuentran porque se pierden en todo este bosque lleno de caminos que se llama religión. Entonces, todas las personas que yo admiro y yo conozco que han tenido crecimiento en todas las áreas de su vida, porque recuerda que al final tú creces, y la idea es crecer en todas las áreas de tu vida, en tu área financiera, en tu área de salud, en tus relaciones, en tu área económica y en tu área espiritual. Tú no puedes llegar a tener crecimiento en todas esas áreas si no comprendes por qué estás fallando o por qué has sido cristiano, o por qué has sido católico, o por qué has sido musulmán durante 10 años y no has logrado tener el crecimiento que tú quieres. Es porque te has perdido en todos esos caminos que ha venido la religión a imponer. Entonces, cuando tú empiezas a leer la Biblia desde esa perspectiva, empiezas a liberarte y empiezas a tomar poder, porque Jesús no vino a dar poder. La palabra de Él dice que Él vino a dar vida en abundancia. Entonces, este es el primer video. Es muy simple, es muy sencillo de entender, pero cuando tú empiezas a ver esto, vas a empezar a liberarte y vas a entender la Biblia con otros ojos y vas a ver las religiones de otra manera y vas a empezar a tener resultados, que eso es lo más importante, tener resultados. Si una vida espiritual no te da resultados, entonces no estás conectado con la fuente que de verdad te da vida en abundancia. Si estás conectado quizás con una religión y te estás torturando por gusto, por una carga que Dios no te puso. Así que este es un video introductorio. ¿Por qué para mí es importante la espiritualidad? Y por qué quizás para ti lo era y habías confundido el concepto de religión con espiritualidad. Así que los veo en un próximo video.